los impuestos te favorecían. Usted invierta en cine que no le va a salir mal. Tú hacías una película española y te daban 3 o 4 licencias para que compraras 3 o 4 películas americanas. Pues cogías una de Hitchcock, otra de John Ford, que perderá mi valle, no sé qué, y las estrenabas y te ganabas un dinero. Tú, el del cine, el exhibidor, evidentemente. Pero eso era el gran truco, las licencias que te daban. Licencias de exhibición. Mensaje de valores, es decir, la televisión no existía. Claro. Entonces estas películas, los valores eran sencillamente el set de lo que se suponía que era lo correcto, lo que debería ser como... Es que el cine, perdón, en los años 40, en esa época, Heredia, Orduña, era el instrumento por excelencia de propaganda del franquismo. Claro, como lo fue en la Alemania nazi, en la Italia, Hollywood, legitimación histórica. Tienes los últimos de Filipinas. El tema de raza, evidentemente. El santuario no se ríe, todas están todas. La película sobre Juana la Loca, en fin, hay muchísimas películas ensalzando la mitología Eugenia de Montijo también con... esa que a ti te fascina, la de Daniel Bangladesh. Daniel Bangladesh. Esa es una película insólita. Es una película soberbia, Parsifal. Era un auténtico crack catalán, ¿verdad? Daniel Bangladesh. Sin saber demasiado de cine, pero el tipo con una gran entusiasmo por Wagner y sus temas. Una película que me pasó José Luis García y lo recomiendo a todos, fantástica, Parsifal. En un libro que tengo yo sobre el tema artúrico en el cine, recoge muy elogiosamente esa película, una película lentísima, pero maravillosa. No, es el tema. Entonces, había de todo, pero fundamentalmente el cine de Gola, de las golas, el cine histórico, pero evidentemente, claro que era un cine de propaganda, pero el de Hollywood también lo era, como había sido antes la UFA. En los totalitarismos de las democracias, el cine era un instrumento. ¿Qué exportaba Hollywood? Unas cocinas con unas neveras increíbles, una manera de desayunar que no habíamos visto nunca, unos coches fantásticos, la forma de vida, el American Way of Life. En el fondo está ensalzada la figura del juez como algo clave. Como el eje de la justicia. Pero fíjate que el juez, acordaos por ejemplo lo del hombre que mató a Liberty Valance también, por ejemplo James Stewart, ahí también es un juez, que son personajes que son intercambiables en una cinematografía u otra. Aquí es un juez y es un juez realmente con un sentido de la justicia muy desarrollado. Y creas la jerarquía popular, el alcalde que pasa allí, como él salude al alcalde o salude a... Que no había nada que hacer salvo que ir al cementerio. Si hubiera habido algún otro tipo de entretenimiento, pero fíjate que no se lo han presentado, y como le está dando las instrucciones, no, señor juez, es que salude al alcalde, salude al párroco. Ahí están todas las instituciones, pocas, una detrás de otra. Y marcas un poco lo que debe ser, ¿no? Pero fíjate, era un cine muy bien hecho, con una base normalmente literaria y que se apoyaba en historias populares para que a la gente le pudieran gustar. Después cambian los gustos y ya en los años 50 el cine español da un giro. Empieza a entrar gente nueva, empieza a entrar Berlanga, Bardem, las películas cambian, pero... Es más realista, luego el neorrealismo italiano. O La Venganza, o las películas Calabuch o Bienvenido Mr. Marshall. Hay otro tipo de cineastas y otras películas que van cambiando, pero compaginan con estas. Lo único que unas son como, te diría yo, la Nouvelle Vague previa a la Nouvelle Vague, y otra es el cine de toda la vida. El clásico, los Ford de nuestra Pero tenéis razón con lo que ha dicho Pío, que es verdad que en España en los años 40 se hace el cine de Hollywood, en los años 30... y en los años 50, a principios de los 60, se hace neorrealismo italiano un poco. Eso es, o sea, vamos un poco a remolque. Vamos a remolque, estamos 10 años atrasados. Pero en cambio, con el talento estético... haciéndolo bien. Pero haciéndolo bien. Hay películas impensables que se hayan hecho en España, por ejemplo, de censura, Surcos. Es una película increíble que se haya hecho en ese momento. Bueno, es que en cierta forma todo lo que es el neorrealismo nuestro, todo el cine de los 50 que has citado antes, es la reacción de izquierdas bien hecha a lo que era este cine oficial, histórico, popular... Con una carga ideológica así, de la exaltación de los valores nacionales, claro. Y entonces aquí se tira, hay una nueva generación que se acerca al cine, que se va más por el lado italiano, del neorrealismo italiano, y que la veterana, la de Said Heredia, Rafael Gil, Juan de Orduña, etcétera,
estaba más cerca de la de Hollywood, eso es evidente. Pero lo que tú has hablado de la ley de Franco, sigue ahora, no ha habido nadie, no se la ha podido cargar a nadie. Aquí ha venido, ha pasado de todo, se ha legalizado el Partido Comunista, tal, y aquí se sigue pidiendo las películas, no se ven en versión original, lo cual ahora es un contrasentido. Si no recuerdo mal, no es ni ley, es una orden ministerial de origen. Yo creo que ha habido... Sí, pero eso sí que se la quiso cargar Pilar Miró. Pilar Miró no pudo. Por parte del ICA ha habido un movimiento para estudiar el tema del doblaje. Pero escucha, es que Pilar Miró, cuando era directora general de cine, quiso hacerlo y no pudo. Estamos hablando de los años 80. Y aquí, ahora, los hijos nuestros, de nuestra generación, hablan inglés y hablan francés. Siguen viendo las películas que yo digo dobladas. que lo normal sería que cuando se ven por televisión, por supuesto, que estén dobladas, pero que cuando se estrenan con subtítulos, no hay manera, porque las mayor americanas siguen teniendo tanta fuerza que deben de decir, quieto porque no vendéis zapatos, o algo de eso, porque si no, no se explica. Además hemos tenido muy buenos dobladores en España. Sí, pero eso es aparte, Eso es aparte. Este mismo Rafael Durán yo creo que dobló a Cary Grant. Muchísimo. Rafael Durán empezó en el doblaje. Muchos actores de los que están ahí, Martori, que está en esta película, en el juicio, era el que doblaba a Spencer Tracy. Y bueno, Rafael Luis Calvo, todos eran actores de doblaje portentosos. Pero eso es otra historia, que aquí el doblaje se hizo muy bien. Se hizo muy bien, pero eso no tiene nada que ver que después del año 75 se siga viendo a Robert De Niro con otra voz. Y eso no se puede cambiar, por lo visto. Yo nunca lo he entendido. No lo Yo creo que ha habido movimientos últimamente, pero sigue la cosa igual, claro. No se cambia, eso es... Fíjate cuántos años lleva, eso es el 41. 41. Es del 41, de mediados del 41, de julio, así. Y se hace como para que el idioma español tenga mayor fuerza, ¿no? Más o menos. Supongo que sí. Es curioso. Es que además entonces en España nadie sabía idiomas. No incluso mucha gente no sabía leer en los años 40. No, pero incluso, por ejemplo, los nacionalismos periféricos han adoptado esa medida y en Cataluña se doblan muchas películas. Pero todo era contrasentido, porque los mejores dobladores y el mejor doblaje estaba en Cataluña, que era la Metro de Cataluña. Todos eran en español. Victoria Fábregas, todos esto, todos eran catalanes los mejores dobladores. Pero ¿cómo ibas a haber distribuido las películas de Columbia? Es que era imposible, como parte de financiación de todo el sistema, ¿no? No, el doblaje era... Hasta que Columbia, como sabes, hizo una película que se llamaba Llega un jinete o algo así, una cosa sobre un cura vasco que la hizo Anthony Quinn y Gregory Peck, una película de Fred Zinnemann, y dijeron, no, esa película... Aquí no. Aquí no, que no se haga esa película. ¿Cómo que no se haga? Dijeron. Y era una película de Columbia, se hizo y dijo Franco, no solo no se estrena ninguna de Columbia. Y se acabó la Columbia hasta que entró como 4 o 5 años más tarde en Lawrence de Arabia. No entraba ninguna película de Columbia, ninguna. Porque había, ¿cómo se llamaba esa película? Era una película sobre el maquis, que era un cura, que era Gregory Peck, y un maqui, que era Anthony Quinn. Que sí. Por favor. Una película en blanco y negro. Que se rodó en el año 59. Que era en Asturias. Sí, se suponía, la rodaron en Francia. Sí, pero vamos, la ubicación me parece que era... Llega un jinete, algo así. No, el no sé qué del caballo, el viento del caballo, una de ese tipo se llamaba la película. Se acabó la Columbia. Cifesa, lo cierto es que a mediados de los 50 entró ya en declive y acabó siendo desplazada por otras productoras nuevas, ¿no? Yo creo que ese modelo de cine también, que hablábamos, el cine de exaltación de los valores patrios, del cine histórico... Copiaba tanto Cifesa a los americanos, en el buen sentido, que todos tenían una marca también de sonora. La RKO era RKO Radio, la Metro era el león de la Metro. Bueno, pues estos pusieron la música de Elena. Tú cerrabas los ojos, es una película de Cifesa. A mí no sé por qué siempre me recuerda la del nodo. No, es que Cifesa hacía también, los nodos. son de ese estilo. Es que Cifesa hacía los nodos, y durante la guerra Cifesa hacía eso no lo sabía. La música del himno de Valencia. Los nodos tenían una categoría fotográfica fantástica, tenían una calidad inmensa. Muy buena. Y luego estaba Suevia Fields, Cesario González, y salió una cosa de las islas de Galicia. Salían las islas, las CIE salían, yo creo. No son las ONS, me parece. Bueno, pero a cada uno lo suyo. Yo creo que es justo decir que Rafael Gil, el año 44, acompañado de la plana mayor de Cifesa, hizo una película estupenda que se hubiera podido ver en cualquier lugar del planeta. Fíjate, hicieron 3 noticiarios, que se llamaban Noticiarios Cifesa, sobre el devenir del gobierno republicano de Valencia, como parte de propaganda durante la guerra republicana.
Y mientras que por otro lado había una cifra otra de en Sevilla, Madrid o en Sevilla. Y la otra de Sevilla, que obviamente no estaba haciendo. En Sevilla, claro. Bueno, dime, el momento que más te gusta, ¿tu plano o tu secuencia favorita? Mi secuencia favorita, pues a mí me gusta mucho una secuencia de La diligencia, la primera en la que se dirige Durán a Amparito Ribelles, a Blanca, ¿no? a la que se dice llamar Blanca y luego sabremos que no, que se llama Gabriela. Pero ese me gusta mucho porque ella está como tan altiva, que está guapísima y me parece que da muy bien en ese sentido esa imagen de mujer que viaja sola y por lo tanto no quiere tener que justificarse en público y se mantiene en un tono muy altivo. Me gusta mucho, La diligencia me parece fantástica la secuencia, pero esa en concreto, no antes de que suba el señor con el chorizo y todo eso. ¿Y a ti, Pedro? Pues lo que tú has citado, el traveling ese aéreo de la escena del carnaval, realmente es fantástico, es prodigioso, y las máscaras del carnaval, las serpentinas, o sea, es una escena realmente brillante. Eso me recordaba el domingo de carnaval que hicimos aquí en Neville también. Sí, pero es que la que dice Pedro es que están unidos varios platós, están unidos, todo. No sé cómo lo hizo, pero realmente... Colgando la cámara arriba. Es de un virtuosismo técnico impresionante. Claro, pero era la única manera que él quería ver todo el decorado, pasar de dentro a fuera, y era maravilloso. Y para ti, Pío, yo dudo entre los posaderos acercándose a la mesa de ellos dos, en tanto que matrimonio, por favor, tómense ustedes, acepten ser invitados a esta celebración, y todo lo que era el entorno que había alrededor, y luego la que has dicho tú antes, el plano inicial de la confesión de ella en el juicio, ese primer plano cuando levanta el velo. Es como de Juana de Arco, ¿verdad? Es hollywoodense. Algo como de Dreyer. Te imaginas a una Bette Davis ahí, a cualquier escena importante, y aguanta, no es que aguante el tirón, lo hace espectacularmente bien. Es un papel que hubiera hecho Olivia de Havilland o Joan Fontaine o todas aquellas de la época. A mí me gusta mucho de esta película, aparte del cariño con el que está tratado cualquier tipo de personajes, la llegada de él a su destino de trabajo. Eso es muy bonito. Está muy bien. Van entrando. Además lo descubres con 5 años más, con la barbita. Y entra el señor juez, que todo eso está muy bien y muy cotidiano de ver, que debía ser parecido, o por lo menos yo mi imaginación también lo veo así, los legajos que tú dices, el otro, el señor juez, todo ese mundo, ¿verdad? Dice, bueno, cuando llega Henry Fonda for Apache también es ese tipo de... Pero un mundo de tristeza, además, sí. Aquí, una España detenida, parada, con un juez que llega a un pueblo, a un eso, dice, joder, qué pena da esto, ¿no? Está parado, y además este hombre viene sentimentalmente también apagado y muerto, ¿no? Pero está muy bien hecho eso, ¿no? Y menos mal, porque esta es una película que en color tenían que haberla hecho, pero en color de Technicolor, por siempre ámbar, ambiciosa, de esos que hacía la Metro, y hubiera sido un gran melodrama, dándole colores, los vivos del Technicolor, sí. Hubiera sido muy bonita verla en También color. Hubiera sido muy bonita, sí. Pero como para hacerlo en color en España. Empezaron a hacer una cosa que se llamaba cine fotocolor, ¿no? Se iban los colores, ¿no? Es que se iban en el plano. No pasaron años. Un torero, el rojo de la capa se le iba. Sí. Eran unos inventos, al principio salía muy mal y luego copiaron de los franceses, no, de los italianos, que se llamaba Ferrani a color. Es verdad. Es que el Technicolor tampoco llevaba muchos años en juego, ¿eh? Yo creo que es desde el 38, 39. Sí. Vamos a ver, que el viento se llevó. Es una de las primeras películas. El Mago de Oz y lo que el viento se llevó. Ahí pega el color, ya lo hacen de maravilla. Maravilloso. Son solo 5 años al otro lado del Atlántico. Pero fíjate qué color hace lo que el viento se llevó, ¿no? Luego ya se haría en España, pero tardó mucho en ajustarse las máquinas de los laboratorios al color. Y yo me acuerdo una del chaval que vi que decían que era de las mejores, se llamaba Corazón de Hielo o una cosa así, que era una película alemana, y otra El Barón de la Castaña, El Barón de Munchausen, era del 43, época nazi, esa en un color maravilloso, claro, la UFA. Sí. Pero ten en cuenta que como hubo la guerra, aquí entraban muchas de los años 40 y los 50, podías ver todas esas películas.